ahora mismo estamos en un proyecto de transformación. Queremos que Utopía sea como en su día fue el garaje de Steve Jobs, pero con muchas más facilidades. Para que todas las empresas nuevas tecnológicas que están llegando a España, o sea, Zaragoza, nuestra ciudad, como Microsoft, como Amazon. Amazon inaugura hoy la llegada de Amazon Fresh a Zaragoza. Y otras tantas que ya están, como Iberus, por ejemplo. Bueno, todas estas empresas, Fundación Ibercaja también está, se unan para generar un ecosistema que genere vocaciones desde niños, vocaciones de jóvenes y apoye a los proyectos de emprendimiento con formación, con espacio para poder impulsar ese proyecto. Y sobre todo con una idea muy importante que es lo que yo creo que va a distinguir lo que pasaba antes en el emprendimiento de lo que está pasando ahora. Muy buenas, Natalia, bienvenida. Bienvenida a Emprende Radio. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Para los despistados y que no sepan quién es Natalia Chueca o nos estén escuchando a través de Spotify, porque lo tenemos diversificado en varios canales, ¿quién es Natalia Chueca? Cuéntanos. Bueno, pues ahora soy la alcaldesa de Zaragoza, pero básicamente pues una persona de Zaragoza que he tenido distintas etapas profesionales. He crecido en Zaragoza, estudié Administración y Dirección de Empresas, luego estuve trabajando en Barcelona 8 años en el sector de la publicidad, en varias agencias de publicidad. Después estuve 14 años, volví a Zaragoza y ya como directora de marketing y comunicación de la empresa Imaginarium, con todo el crecimiento y la expansión internacional que tuvo en esos años. Y en 2019 el entonces candidato a la alcaldía, Jorge Azcón, me pidió que le acompañase en su equipo y me pareció que era una oportunidad de aportar a la sociedad mi capacidad, lo que había aprendido trabajando durante estos años. Y bueno, y me incorporé en su equipo. He estado 4 años como consejera de Servicios Públicos y Movilidad desde el 19 al 23 y luego fui nombrada candidata para sucederle como alcaldesa y eso fue el último paso hace ya un año. Fueron las elecciones con un grandísimo resultado porque he conseguido 15 concejales, que es uno de los mejores resultados que se han conseguido de un solo grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y llevo un año como alcaldesa con el objetivo de transformar la ciudad de Zaragoza y poner a Zaragoza en el lugar que merece, que creo sinceramente que para ser la 4ª ciudad de España lleva muchos años de retraso y con un posicionamiento muy inferior al que le corresponde por el tamaño de la población. Y bueno, y en eso estamos trabajando. Ahí el emprendimiento y el que los jóvenes quieran quedarse a vivir en Zaragoza y tengan oportunidades profesionales interesantes para vivir en Zaragoza es un eje fundamental de mi proyecto político. ¿Qué cambios has notado de la empresa privada al sector público, al mundo público? Bueno, básicamente que en la empresa privada hay un alineamiento y un objetivo que lo marca la dirección general y a partir de ahí pues se alinea todo el mundo en conseguir esos retos y esos objetivos con los recursos y los medios de que se disponen. En la administración pues, y en la política, en la administración local, hay un componente muy importante de gestión porque al final también se maneja un presupuesto importante y hay que llevar a cabo una serie de proyectos transformadores, pero no siempre lo que objetivamente es lo mejor es lo que se defiende. Muchas veces hay una variable que es la oposición política que tiene otro punto de vista, que intenta contrarrestar los avances que puedan generar el gobierno, aunque objetivamente sean buenos para la ciudad, pues muchas veces porque se ponen intereses políticos o partidistas por delante del interés general, ¿no? Eso es algo que lo distingue y que no siempre se avanza a la velocidad que se debería avanzar, o hay debates que se generan que tienen más un trasfondo político que realmente un trasfondo objetivo. Y luego, por supuesto, que estás sujeto a la ley de contratos públicos y el trabajo pues lleva otra velocidad, otros ritmos, otras normativas también para mantener un poco la seguridad y la transparencia que con fondos públicos pues hay que trabajar, ¿no? Con lo cual está sujeto a otro tipo de normativa mucho más estricta que ralentiza mucho la velocidad de ejecución respecto a la empresa privada. Eso es fundamentalmente. A grandes rasgos las diferencias, ¿no? Que nos vamos a encontrar. Me sorprende mucho de que vienes después de un liderazgo muy fuerte en el Ayuntamiento de Zaragoza, el liderazgo que ha ejercido Jorge, que al final ha impulsado al gobierno de Aragón,
Y me llamó poderosamente la atención que es que no se ha notado en ningún momento una pérdida de liderazgo, sino se ha notado como un liderazgo diferente, pero un liderazgo incluso, yo creo que lo recibe la ciudadanía como positivo. ¿Cómo has sentido tú el relevar a una persona como Jorge? Bueno, pues hombre, efectivamente, con cierto vértigo, porque es verdad que Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, es una persona, primero, con una grandísima carrera política, porque tiene mucha experiencia y lleva toda la vida dedicada a la política, pero sobre todo por una capacidad de trabajo, impulso, conocimiento de los temas, que efectivamente tenía un liderazgo y era muy querido como alcalde en la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre te da mucha responsabilidad tener que ocupar ese espacio. Pero bueno, yo creo que hay una cosa que es importante y es que obviamente yo no soy Jorge Azcón ni pretendo serlo y tengo que ser pues quien soy yo misma y tengo otras capacidades y otra forma de hacer las cosas. Y eso yo creo que es un poco la clave del éxito, ¿no? El buscar mi propio espacio y mi propia forma de entender las necesidades de los zaragozanos y de poder responder a ellas de la mejor forma posible. Eso nos une. Yo creo que también esa sustitución que dices, pues al final tenemos una misma visión, formamos parte de un mismo equipo. Yo no me hubiese unido al equipo de otra persona si no hubiese creído en su proyecto político. Y por lo tanto, eso me ha permitido continuar muchos de los proyectos que habían sido iniciados, pero que no se habían acabado en la legislatura pasada, que eran compartidos, porque yo formaba parte de ese gobierno también, del gobierno de Jorge Azcón como alcalde, y por lo tanto, pues en ese sentido, no ha sido un cambio de liderazgo en otra dirección, sino en esa misma dirección con unos matices diferentes que son los propios míos. ¿Habéis influido en la ciudad? Digamos que habéis hecho que la ciudad en muchos momentos salga a la calle. O sea, a mí me llama la atención de que invirtiendo no mucho dinero, porque son cosas que a lo mejor no hay una gran inversión económica, pero que sí que habéis hecho que la ciudad empiece a participar. Como son muchos días que hay actividad pues en el Parque Primo Rivera y demás, con detalles que para un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Zaragoza pues no le va a causar un daño en los presupuestos, en las arcas, pero que sí que hace que la ciudad se sienta partícipe. Claro, sí, eso es algo que también se trata de entender y escuchar qué quieren los zaragozanos para poder darles respuesta. Hubo un momento después de la pandemia donde después del confinamiento todo el mundo lo que quería era socializar, estar al aire libre, vivir, ¿no? Y disfrutar. Y por eso en el año 21 ya creé el Festival Zaragoza Florece en el Parque Grande, entonces todavía como consejera, y fue un éxito arrollador. Llevamos ya 4 ediciones y cada edición supera la anterior. Y efectivamente, poco dinero del presupuesto municipal. Es más, me apoyé porque no tenía presupuesto, no lo había planificado. Fue una cosa improvisada como para premiar a los zaragozanos después de la pandemia. Búsqueda de patrocinios. Yo utilizo mucho, quizá porque vengo de la empresa privada, la colaboración público-privada y montamos Zaragoza Florece en su primera edición, donde apenas a la administración le costó 25.000 euros y todo lo demás lo pusieron los distintos patrocinadores. Esa fórmula la hemos llevado a cabo en los siguientes años y eso lo estamos replicando en otro tipo de proyectos porque vemos que cada vez que programamos algo en la ciudad, los zaragozanos responden, los zaragozanos quieren salir y disfrutar. Hacemos algo también muy importante y es que acercamos la cultura a todos los zaragozanos, la democratizamos. Este fin de semana, por ejemplo, hemos hecho la carroza del Teatro Real en la Plaza del Pilar, con lírica, con tenores, con música clásica, que ha sido maravilloso. Y eso es una forma de acercar la música clásica de forma gratuita a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y esa es un poco la fórmula, entender qué es lo que quieren los zaragozanos y darles respuesta y buscar una solución donde se puedan beneficiar también empresas que están buscando proyectos que patrocinar para poder acercarse a su público objetivo y nosotros se lo ponemos a disposición, con lo cual ganamos todos. El objetivo que tengo en esta entrevista es que te puedan conocer un poco más la Natalia persona, fuera ya de la Natalia el personaje político, también acercar un poco la política al ciudadano que cada día parece que está más distante. Yeah. Por ejemplo, recientemente habéis tenido el debate del Estado de la Nación en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es
para que el ciudadano lo entienda. El debate del estado de la ciudad es un ejercicio de transparencia donde el alcalde de la ciudad básicamente hace un balance de la gestión del año y da cuenta a todos los ciudadanos y, por supuesto, y a todos los grupos políticos también de la oposición, de los logros que se han conseguido, de cómo está la ciudad ubicada y situada en distintos ámbitos, y eso me ha permitido pues hacer un balance de cómo estos últimos 12 meses, desde que soy alcaldesa, hemos avanzado en cuestiones esenciales, ¿no? Que para los zaragozanos, desde los servicios municipales básicos como son la limpieza, la movilidad o la seguridad o la gestión de las infraestructuras verdes, que eso es lo más básico que gestiona un ayuntamiento, los servicios sociales, como el ayuntamiento ayuda y protege a las personas más vulnerables de nuestra sociedad también, y luego ya pues otros proyectos más transformadores de ciudad en los que estoy inmersa, ¿no? Entonces es un buen momento para recapitular, para ver si realmente el año ha cundido y también para ponerse objetivos de cara al año siguiente. Yo creo que este primer debate del estado de la ciudad claramente con datos, con cifras y de forma objetiva puso de manifiesto que la ciudad está avanzando a un ritmo muy como nunca antes había tenido, y que debería de haber sido lo normal, ¿no? Que estuviese paralizada como los años en los que estuvimos paralizados, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que ha sido un buen balance donde se ha visto que la ciudad está en buenas manos, que realmente los zaragozanos pueden estar contentos porque estamos trabajando mucho pensando solamente en que Zaragoza sea una mejor ciudad para vivir, donde haya más calidad de vida, donde los jóvenes puedan elegir Zaragoza porque tienen más proyectos profesionales y más proyección personal para vivir, y en ese sentido hay muchos proyectos ahora mismo en marcha. Como tú bien has comentado al inicio de la entrevista, obtuviste un gran resultado electoral que te hace tener una independencia del resto de los grupos, o sea, que te hace poder desarrollar con más amplitud tu propio proyecto y no estar dependiendo, pues a lo mejor como otras instituciones, de otros partidos políticos que a lo mejor no te van a dejar llevar tu proyecto al 100%, pero realmente en un ayuntamiento ¿hay tanta controversia política como puede existir a nivel nacional, o los grupos siguen acompañando un poco a los proyectos que se marcan desde alcaldía o desde los partidos que gobiernan? Aquí hay dos cosas. Yo tengo 15 concejales, me faltaría uno para la mayoría absoluta, por lo tanto siempre tengo que contar con que alguien se abstenga, algún otro partido se abstenga y me deje, simplemente no me bloquee, ¿no? Los presupuestos y los distintos proyectos hasta la fecha ha sido Vox el que se ha abstenido o nos ha dado su apoyo para poder sacarlos, pero bueno, podrían ser cualquier otro partido. La realidad es que estamos en un momento en el que la política es poco responsable y muchas veces hay partidos políticos que se ponen en el bloqueo y en el no por el no. Hay un caso que yo creo que es el gran ejemplo, ¿no?, que tenemos en esta ciudad, y es que ahora por fin hemos empezado a derribar la Romareda, un estadio de fútbol que tenemos del año 57, 1957, y que llevaba más de 20 años, 24 años exactamente, en debate con distintos proyectos. Ha habido 5 proyectos, imagínate la cantidad de dinero y de tiempo que se ha tirado, debatiendo y arrancando un proyecto y otro partido político bloqueándolo, arrancando el proyecto y el otro partido político bloqueándolo, y así nos hemos pegado 24 años. Eso no debería de pasar. Hay cuestiones donde los partidos políticos tendrían que ser responsables y pensar en el bien de la ciudad, en el bien de los zaragozanos, independientemente de pensar que si es el partido de enfrente el que va a sacar adelante el proyecto de la Romareda, luego no voy a ganar yo las siguientes elecciones porque los zaragozanos le votarán, porque ese es el pensamiento que ha hecho que estos años estuviese bloqueándose, ¿no? Por eso, este es un ejemplo, pero hay más ejemplos en la ciudad, y yo creo que eso es lo que deberíamos de evitar y no tendría que suceder, sino que tendríamos que trabajar para que los proyectos importantes de ciudad saliesen adelante, como en su época salió adelante la Expo. Fue Pepe Atarés, del Partido Popular, quien propuso el proyecto de la Expo inicialmente y le apoyó entonces el Partido Socialista, que estaba en la oposición.
hubo unas elecciones por el medio, cambió el partido político y después entró Belloc y fue Belloc el que ejecutó todo el proyecto de la Expo que había iniciado anteriormente Pepe Atarés, ¿no? En ese momento había un apoyo de un partido u otro más allá del momento electoral y si vos vas a ganar tú o voy a ganar yo las elecciones, sino pensando en algo que era bueno para la ciudad. Pero esa política con altura de miras, lamentablemente, es cada día más difícil de encontrar. Bueno, nunca habíamos tenido tampoco un presidente del gobierno que en su debate de investidura dijese que iba a levantar un muro y estaban los suyos y los que estaban en el otro lado del muro, ¿no? Es que eso ya marca mucho. Y eso que está sucediendo en la política nacional, pues sin duda se lleva a otras instituciones porque los partidos políticos al final pues siguen las instrucciones que les dan desde su partido a nivel nacional. Te iba a preguntar, que me has comido un poquito la pregunta de en qué momento se nos ha liado tanto la manta en la cabeza, porque hay un momento que incluso el ambiente es un poco irrespirable, o sea, tú estás en una comida y no te atreves, vamos a sacar un tema político de por medio ni, claro. ni de broma. Pues eso es lo que pasaba en Cataluña hace años. Yo que estuve viviendo muchos años en Cataluña, cuando empezaba todo el tema del independentismo y empezaba pasando eso, que al final no podías hablar con la libertad que deberías. Yo cuando venía a Zaragoza vivía feliz, hablábamos y oye, cada uno pensaba lo que fuese. Yo iba a la universidad y mis amigos votaban a quien votasen y yo a quien votase, pero teníamos libertad cada uno para poner nuestros pensamientos y defender nuestra ideología y respetarnos mutuamente. Y no nos juzgábamos ni mejor ni peor porque no pensásemos igual. Y eso empecé a notar que era más complicado en Cataluña. Cuando volví a Zaragoza me sentí muy libre de que por fin eso no estaba pasando, pero ahora ese tema está pasando, como bien dices, a nivel nacional. Y ha sido una evolución, ¿no? Yo creo que se ha ido generando una evolución negativa en donde ha habido hay un interés por parte, principalmente yo creo ahora mismo, del presidente del gobierno de generar esa separación y esos bloques que no oculta, los ha puesto de manifiesto y que vienen en el momento en el que se produce una anomalía tan importante como que el partido que gana las elecciones, yo creo que hoy estamos a 23 de julio, ¿no? Hace un año exactamente, se convocaron unas elecciones repentinas y fuera de plazo, simplemente porque después de las autonómicas y las locales se vio que había un apoyo mayoritario hacia el Partido Popular y para evitar que el resultado fuese irreversible y peor a final de año, que era cuando tocaban las elecciones, se adelantaron en medio del verano al 23 de julio porque políticamente se hicieron los cálculos para ver que como los gobiernos autonómicos muchos tendrían que pactar con Vox, pues era un momento para poder evitar un buen resultado para el Partido Popular, ¿no? Y entonces cálculo político, pero vamos más allá. El partido que gana las elecciones, que fue el Partido Popular hace un año, cuando sucede esto, ofrece al segundo partido, que es el Partido Socialista, 5 pactos de Estado, llegar a un acuerdo y poder gobernar para impulsar pues, el proyecto de educación, el proyecto de sanidad, el proyecto de creo que eran de seguridad ciudadana. Bueno, 5 proyectos que eran como el pilar entre los dos grandes partidos que representan a la mayoría de los españoles y evitar depender de los extremos, tanto de un lado como del otro. El actual presidente del gobierno no se dignó ni siquiera a recibir ni a escuchar a quien había ganado las elecciones. No quiero recordar las carcajadas de que todos vimos en el Congreso de los Diputados de Pedro Sánchez riéndose del líder, entonces, de quien había ganado las elecciones, hoy líder de la oposición, porque ha traspasado todas las líneas rojas que nunca antes se hubiesen podido traspasar, nunca antes se hubiese pactado con Bildu, un partido que acoge en sus filas a los herederos de ETA, que no ha condenado los actos de terrorismo, que hay más de 300 víctimas del terrorismo que no se sabe quién ha sido su asesino y que no están ayudando a esclarecer. Pues Bildu es un socio y se ha pactado con él por encima se ha puesto el interés particular y comprar sus votos por encima de lo que es la ética y el interés general.
O Junts y la ley de amnistía, y como hemos visto que actos terroristas y actos delictivos contra España se han borrado. Se ha hecho lo que se tenía que hacer poniendo simplemente dar lo que pedían a cambio de sus votos, cruzando todas las líneas rojas. Yo creo que eso es muy difícil de justificar, es muy difícil de entender y rompe realmente ese consenso, esa libertad y esa forma de convivencia que teníamos entre todos, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio es muy complicado y justificarlo es muy complicado, y a partir de ahí pues ha empezado a complicar todo. Se ha establecido en este país buenos y malos. Si piensas así, eres bueno. Claro. Si compras el pack, si no compras el pack completo, ya eres malo. Empezamos con que Ciudadanos era extrema derecha, el PP extrema derecha. Bueno, Vox, claro. extrema derecha, y al final le quitamos la fuerza a lo que realmente sí que debería ser un riesgo que deberíamos tener latente, y es decir, que no tendríamos que aceptar en esta sociedad extremos, ni hacia un lado, claro, ni hacia el otro. Pero cuando a todo le llamas una denominación tan... Bueno, pero es que es la fórmula para pasar, para poder mantener esa política de degradación y de degeneración de las instituciones y de lo éticamente correcto, o lo que eran pues el Estado de Derecho establecido, la interpretación de la Constitución establecida durante más de 40 años, lo que estaba adentro y lo que estaba fuera. Claro, la forma de empezar a borrar esas líneas o esos límites que nos marcan lo que está bien de lo que está mal, pues es generando esta confusión. Hoy en día se ha generado una confusión en la sociedad. Ahora ya no sabes si los jueces son buenos, son malos, qué tribunal es el que es más progresista o el que está a favor del gobierno o el que está en contra. El fiscal general está apoyando al gobierno y parece un ministro más en lugar de ser un órgano independiente. Se empieza a confundir. Los medios de comunicación también. Ahora realmente están los pseudomedios, los que son la máquina del fango. Todos los que no van a favor mío, y esto es el día a día del gobierno, todos los que no van conmigo están contra mí, y entonces son malos. Hoy, por ejemplo, pues se va a votar la ley de extranjería. Pero claro, en esa ley de extranjería ahora va a ser el PP el que no da el apoyo, el malo. Pero cuando no se ha querido ni siquiera hablar con el Partido Popular, no se ha pactado, se mandaron 2 WhatsApps, pero ni siquiera se han pactado. Cuando no se está poniendo, se les está exigiendo a las comunidades autónomas que acojan, por ejemplo, a todos los inmigrantes y no les viene ningún tipo de financiación y no les dejan aportar ningún tipo de condiciones, quienes luego van a ser los responsables y los tutores de esos inmigrantes, pues es imposible que salga. Entonces, no puede ser que es o lo haces como yo quiero o el malo eres tú, ¿no? Y eso se aplica a la oposición, se aplica a nuestro sistema judicial, se aplica a los medios de comunicación y se aplica a todo. Y así se genera esa confusión que al final son pues los dos bloques. Has nombrado a Bildu y sí que quería hacer una pequeña reseña y luego ya entramos en las cosas que estáis haciendo bien en el ayuntamiento. Y es que me gustaría que explicaras de alguna forma, porque más o menos eres de mi generación y nosotros pues nos despertábamos muchas veces en el telediario con imágenes dantescas, por decirlo de alguna forma, terroríficas, y las nuevas generaciones no saben quién es ETA. Entonces, cuando ponemos que los malos son partidos que no tienen ningún asesinato a las espaldas, por ponerlo de decirlo de alguna forma, como puede ser Vox, pero sí que ponemos a partidos como Bildu, como que son partidos demócratas, como que son partidos amigables con España. ¿Cómo les explicamos quién es ETA? Pues sí, efectivamente, el gobierno se está esforzando mucho por ayudar a blanquear el pasado de Bildu y borrar lo que ETA supuso para la sociedad española. Y la realidad es que ETA al final mataba y hacía atentados terroristas contra fuerzas del Estado, guardias civiles, policías, militares, pero también contra políticos. Mira, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, concejal muy joven del Partido Popular en Ermua, y simplemente por defender la libertad y no defender las mismas ideas le asesinaron con un disparo a sangre fría que nos heló a todos los españoles, ¿no?
pero también con civiles, porque acordaros también aquí en Zaragoza el atentado de la guardia de la casa cuartel, de la Guardia Civil, donde ahí simplemente había niños y había familias que eran familiares de guardias civiles, pero eran civiles. O por ejemplo en el supermercado de Barcelona, que también fue uno de los más sangrientos, ha habido muchos asesinatos. Y eso simplemente es porque defendían que el País Vasco querían ser independientes y lo hacían a través de las armas y de la fuerza, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil de entender que ahora el gobierno esté ayudando a blanquear este pasado, diciendo que Bildu es un socio respetable y lo tienen como socio. Es más, no solamente lo tienen como socio, es que le han regalado a Bildu la alcaldía de Pamplona, a cambio de los votos, obviamente, que Pedro Sánchez necesita para estar en la Moncloa. Entonces, haciendo películas, que es que a mí hay películas patrocinadas por el gobierno de España que te cambian totalmente la película y donde te venden el mensaje de que pobrecitos, los que atentaban, había que ser piadosos con ellos y perdonarles. Y luego nos están despertando de los fantasmas del franquismo de hace más de un siglo y de la guerra civil y para arriba y para abajo. Entonces perdonan a unos de hace 2 días que no han pedido ni perdón, y en cambio cuando ya se habían cerrado las heridas de los dos bandos de la guerra civil y había habido una confraternación de todos los españoles para pasar página, se han encargado de volver a abrir esas heridas de hace más de un siglo, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos, y que Otegi, que es el líder de Bildu, formaba parte de esa banda terrorista, nunca ha condenado los actos de terrorismo que se hicieron, no han ayudado a esclarecer los asesinatos de las víctimas. Hay todavía muchas familias de víctimas que de un día para otro dejaron de tener a su familiar, a su padre, a su hermano, simplemente porque defendía unas ideas, o a veces ni eso, porque pasaba por ahí y habían puesto ese atentado. Entonces, claro, que estén en el Congreso y que estén marcando los presupuestos y las políticas de España y votando quienes ni siquiera han condenado esos actos terroristas y están manchados con sangre, esos votos y esas personas, pues la verdad es que es muy grave. Y eso pues no están dentro de los que se llaman los malos. Esos están en los que, son socios respetables y hay que respetarles, ¿no? Entonces, esa es la doble moral tan mezquina a la que nos está llevando el poner por delante de todo el interés personal y el poder por encima del interés general de los españoles. Yo creo que es, sin duda, una situación que nunca antes habíamos vivido y que es un lastre para España. Hoy España está teniendo una repercusión internacional dramáticamente mala, negativa, por culpa de este señor. Hoy estamos en todos los periódicos internacionales porque tenemos a un presidente del gobierno llamado como testigo por el caso de corrupción, presunta corrupción o tráfico de influencias de su mujer, ¿no? Eso nunca había pasado y ni siquiera se plantea dimitir. Está manchando el nombre de España, está manchando el nombre de todos los españoles. Mirad lo que pasó en Portugal hace unos meses. Y el presidente, en cuanto tuvo un mínimo indicio de que le podía perjudicar a su país ese caso de corrupción del que le estaban acusando, que todavía no se sabía, pero había ahí en su partido un caso de corrupción, lo primero que hizo fue dimitir y convocar elecciones para no poner en riesgo Portugal ni la reputación de Portugal. Estamos al lado, somos vecinos, pero vamos, el comportamiento no tiene absolutamente nada que ver. Yéndonos hacia cosas más positivas, hace poco tuvimos a la gerente de la terminal, aquí en una charla, en una entrevista. La terminal, digamos que al final es una institución que colabora tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Iberus. Uh-huh. Cuéntanos un poco hacia dónde está intentando caminar el Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar el emprendimiento en nuestra ciudad. Bueno, nosotros estamos trabajando con un proyecto muy interesante para crear un ecosistema de emprendimiento en Etopía, al lado de la terminal. Son unos edificios del Ayuntamiento donde se crearon hace muchos años para impulsar el emprendimiento, pero digamos que no se estaban gestionando con el impulso que creemos que hoy en día se necesita en la sociedad.
Y ahora mismo estamos en un proyecto de transformación de Etopía para que todas las empresas nuevas tecnológicas que están llegando a España, o sea, a Zaragoza, nuestra ciudad, como Microsoft, como Amazon y otras tantas que ya están, como Iberus, por ejemplo, Google, también estamos trabajando con Google. Bueno, todas estas empresas, Fundación Ibercaja también está, se unan para generar un ecosistema que genere vocaciones desde niños, vocaciones de jóvenes y apoye a los proyectos de emprendimiento con formación, con espacio para poder impulsar ese proyecto. Y sobre todo con una idea muy importante que es lo que yo creo que va a distinguir lo que pasaba antes en el emprendimiento de lo que está pasando ahora. Que sea un emprendimiento orientado al mercado, que nazca ya de esas empresas que lanzan retos porque son necesidades reales que tienen, de tal forma que alguien que está emprendiendo, que está dedicándole mucho tiempo, dinero, horas, cuando llega el momento de escalar ese proyecto y de llevarlo al mercado, que se encuentre que hay mercado, porque lo que ha pasado durante estos años es que ha habido muchos proyectos de emprendimiento, pero que luego morían porque no tenían realmente una demanda en el mercado. Entonces, ahora mismo nacemos un poco desde la comunicación con las empresas, con las necesidades y los retos que las grandes empresas de Aragón tienen, para que estos emprendedores puedan elegir el reto que les gusta más, que encaja más con sus capacidades y a partir de ahí puedan desarrollarlo en Etopía, ¿no? Ese es un poco el proyecto que estamos impulsando, que ha sido este año, donde hemos empezado todo el cambio y toda la transformación y que sin duda yo creo que va a dar buenos resultados. Eso unido a que luego, por otro lado, vamos a tener aquí un parque tecnológico muy potente e impulsado con el Gobierno de Aragón y que lleva otros tiempos, eso va un poco más adelante, y que sin duda también nos va a permitir apoyar el emprendimiento, pues vamos a intentar que todos pongamos mucho esfuerzo en que cada vez haya más emprendedores maños, más emprendedores aragoneses que pueden realmente lanzar una empresa y pasar de ser startup a consolidarse ya como empresa y crecer. Y sobre todo muy orientado queremos a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el mundo digital y también con el tema de los videojuegos y la producción audiovisual. Y muchas veces sí que no encuentra, digamos, el emprendedor tantos problemas a ir a una incubadora, por llamarlo de una forma, o sea, un sitio donde al final te ponen las condiciones para que puedas empezar el negocio, pero sí se encuentran más problemas porque muchas veces los proyectos de emprendimiento, cuando llevas unos años, empiezas a adquirir una deuda, a veces te cuesta crecer, te cuesta encontrar las formas de poder escalonar ese negocio. O sea, digamos, al final una aceleradora, como sí que hay en otras ciudades, como pueden ser referencia, por ejemplo, Valencia. Digamos que vamos a ir un poco hacia ese camino. Sí, dentro del proyecto del ecosistema de Etopía, aparte de despertar vocaciones, poner en contacto, digamos, emprendedores con retos del mercado, también hay la pata de la financiación, para ayudar a acelerar los proyectos que ya tengan vocación de éxito y que se puedan acelerar con respaldo financiero, para que se puedan hacer también rondas de financiación y que se puedan buscar a través de distintas empresas. Nosotros aquí lo que estamos haciendo, el ayuntamiento no puede sustituir a la iniciativa privada. Nosotros lo único que vamos a hacer es poner en común a toda la iniciativa privada que tenemos, porque hasta la fecha lo que se está haciendo es que cada uno hace, digamos, la guerra por su lado, ¿no? Y son muchos pequeños impactos y muchos pequeños tiros. Nosotros lo que estamos haciendo es como de marketplace. Aquí hacemos los que ponemos en contacto oferta y demanda, los que unimos, ordenamos y facilitamos. Y esa es nuestra misión, ¿no? Por lo tanto, tienen que estar todas las patas de la cadena de valor, tienen que estar incluidas en ese ecosistema que estamos construyendo en Etopía. También me llama la atención que estáis intentando expulsar ayudas a los jóvenes para poder adquirir su primera vivienda. La realidad es que los jóvenes a día de hoy tienen una gran problemática al poder adquirir una vivienda, porque al final si una vivienda te vale 200 o 300.000 euros, poner encima de la mesa un 20%, una persona joven se le antoja un poco
complicado. Un poco complicado. Entonces, ¿no hay alguna forma en que la administración, y no sé si lo puede hacer un ayuntamiento o tiene que ser ya de mano una comunidad autónoma, que les ayude a que al final no tengan que estar poniendo ese 20%, sino que de alguna forma se pueda cofinanciar o financiar de alguna forma con entidades bancarias? Hay un proyecto que todavía no hemos arrancado, pero que lo llevo en el programa, que es el facilitar el aval del 20% inicial que te exigen los bancos para las hipotecas con el Ayuntamiento de Zaragoza, y ese lo tenemos todavía que desarrollar. Pero este año lo que sí que hemos impulsado ha sido la construcción de vivienda para jóvenes de alquiler asequible, y yo creo que eso es muy importante porque ahora mismo en este año tenemos ya en construcción 476 viviendas que se van a hacer en 2 años, porque es el tiempo más o menos que cuesta la construcción de las viviendas. Pero además este año estamos sacando de la mano del Gobierno de Aragón 1000 viviendas más aquí. 1000 viviendas que se suman a las 476 que ya ha impulsado solo el Ayuntamiento. Vamos a estar hablando de casi 1500 viviendas en el primer año de gobierno, que tienen como objetivo que se alquilen a jóvenes de forma más barata, donde hay una ayuda al precio final de la vivienda por parte de la administración, y por lo tanto, pues en vez de pagar, yo qué sé, 700 euros, pues que le cueste 500, ¿no? O sea, hay un baremo en función de lo que ingresa cada joven, también para que sea un poco proporcional. Eso también es una ayuda importante a la juventud, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en varios frentes y nos lo hemos tomado como indispensable, porque si lo que quiero es que Zaragoza sea la ciudad elegida por los jóvenes para quedarse a vivir los maños y venir de fuera a otros para vivir, porque se vive bien, y por una de las ventajas competitivas que tenemos en Zaragoza, por ejemplo, frente a Madrid, que es donde se suele ir todo el mundo, es que el precio de la vivienda es un 45% más barato aquí que allí. Estamos a solo 1 hora y media. El teletrabajo pone la facilidad, que cada vez está pasando más, que hay gente que o trabaja en Zaragoza o trabaja en Madrid y va y viene, pero vive en Zaragoza, porque vivir en Zaragoza hay vivienda disponible y a un precio mucho más económico de lo que resulta allí. Si ya a un precio un 45% más económico y que se está construyendo mucho, estamos dando muchas licencias de nueva construcción, lo cual, si hay oferta, pues permite que no se tensionen tanto los precios. Además, le añadimos la construcción de estas 1500 viviendas para que los jóvenes que tengan una situación más complicada puedan tener un alquiler asequible. Pues bueno, estamos poniendo vivienda en el mercado, facilitando esta situación de los jóvenes, que sin duda es un problema en toda España, y no solamente en España, en Europa, que la nueva Comisión Europea acaba de nombrar a un vicepresidente de vivienda, que eso no había pasado nunca, precisamente porque le importa mucho el mejorar las políticas de vivienda a nivel europeo. Viví 6 años en Madrid, puedo decir que es más cómodo vivir en Zaragoza que vivir en Madrid. Al final en Zaragoza tenemos todas las comodidades que se pueden tener en otras grandes ciudades, pero viviendo de una forma más cómoda, desplazándote de una forma mucho más ágil, y no te falta ningún tipo de servicios, con lo cual te acompaño en el llamamiento para que vengan aquí a vivir a Zaragoza. Y si es que te cunde el doble el tiempo, al final vives 2 vidas, cuando la otra te la pegas yendo y viniendo en atascos, y en las horas que estás ahí metido en un tren o metido en un coche o en el metro, pues aquí realmente estás tomándote un café con una amiga, o estás en el gimnasio, o estás trabajando, o estás haciendo la compra, con lo cual realmente es que se vive el doble. Mi desplazamiento era 1 hora y media. El ir al trabajo, 1 hora y media, volver del trabajo, lógicamente al mediodía ni te planteabas volver a casa. No tenía ni sentido, lógicamente no hubieras llegado y vuelto, o sea, eso no hubiera tenido sentido. Y por ejemplo en Zaragoza la mayor parte de la gente trabaja, va a su casa, luego vuelve si tiene jornada partida, y lógicamente tenemos esa facilidad y esa comodidad. Por eso se vive también en Zaragoza. Y luego, que si te apetece irte a Madrid o tienes que ir para hacer un trabajo o cualquier cosa, es que estamos a 1 hora y media. Si es que esa 1 hora y media que tú te pegabas para ir a trabajar todos los días es lo que nos cuesta coger el tren e ir a Madrid y volver, tener la reunión o hacer la gestión que tienes que hacer y volver. Entonces realmente compensa vivir en Zaragoza. Estáis poniendo en funcionamiento el Día Mundial de la Garnacha. Cuéntanos un poco de qué va a constar. La Capital Mundial de la Garnacha es un proyecto
Yo creo que muy interesante para la ciudad de Zaragoza, porque nosotros lo que necesitamos en Zaragoza, si por un lado estaba hablando antes de que los jóvenes se queden a vivir y elijan vivir en Zaragoza por la calidad de vida y las facilidades que tienen, el otro tema también importante es de generar más turismo en Zaragoza, que vengan más visitantes a Zaragoza. Por eso estamos impulsando eventos deportivos que se habían dejado de hacer. Durante más de 15 años no se había jugado ningún partido de la selección española o ninguna Copa de la Reina o ni la Vuelta Ciclista, y todo eso lo estamos recuperando porque eso nos trae visitantes de fuera. Eventos culturales como grandes conciertos que también hemos vuelto a hacer y que eso también es otra excusa para que vengan visitantes de fuera. Y el enoturismo es una otra palanca para mover turistas, para atraer turistas de forma desestacionalizada a lo largo de todo el año a Zaragoza. Y es que de las 5 uvas más importantes en el mundo del vino a nivel global en todo el planeta, 4 son francesas y una es española y casualmente es la Garnacha. Y se da la circunstancia de que nosotros tenemos alrededor de Zaragoza, a menos de 90 kilómetros, 3 denominaciones de origen donde la base principal es la Garnacha, Calatayud, Cariñena y Borja, y que efectivamente nos permiten que Zaragoza sea posicionada a nivel mundial en el mundo del vino, en el enoturismo, como la capital mundial de la Garnacha, para potenciar que vengan turistas que quieran luego visitar las bodegas, conocer los vinos, ver la vendimia, bueno, pues todo lo que forma parte de la experiencia lúdica del enoturismo, hacer catas, pero que vengan a hospedarse y a dormir en Zaragoza, y desde Zaragoza pues tengamos ya planificadas esas experiencias, de tal forma que descubren Zaragoza, hacen turismo en Zaragoza, pero también hacen turismo en Borja, Cariñena o Calatayud, alrededor de Zaragoza. Y ese proyecto que anuncié la semana pasada en el debate del estado de la ciudad, lo estamos hablando con las 3 denominaciones de origen. Están encantadas porque al final Zaragoza tiene una capacidad de comunicación y de atracción muy potente. A partir de septiembre lo lanzaremos, lo empezaremos presentando en Madrid, que es el principal mercado donde tenemos más potenciales turistas y visitantes, es en Madrid, pero está vinculado también con Congreso Mundial de la Garnacha, Festival Mundial de la Garnacha, también con música, también incluye el maridaje de nuestra gastronomía para poder combinar el vino con nuestra gastronomía, y a su vez también nos va a permitir relacionarnos con otras ciudades del mundo. El otro día ya empezamos a hablar, por ejemplo, con Mendoza, que tiene también la capital mundial del vino en Argentina y tiene muy desarrollado y muy avanzado su posicionamiento como destino de turismo enológico, para poder así establecer esos vínculos y gracias al vino de alrededor de Zaragoza, pues posicionar a Zaragoza también en un turismo mundial de calidad, y que se mueve por otros motivos que antes, pues si no se lo hubiésemos puesto tan fácil, no se les hubiese ocurrido pasar por Zaragoza. Se irían seguramente a La Rioja o a Ribera del Duero o a otros destinos, pero también damos la opción de que puedan venir a nuestra ciudad y a nuestras denominaciones de origen. Para ir finalizando, que me están llamando ya la atención de producción, de que estamos llegando un poco al tiempo que habíamos podido acordar y que además te lo agradezco. Me gustaría que lanzaras un mensaje y pensaras en esa persona, por ejemplo, que está empezando a emprender o que está emprendiendo su propio proyecto. ¿Qué consejo en relación a la experiencia que has tenido tú en la empresa privada y que tienes también en lo público, consejo le darías? Pues sobre todo que sea valiente, que sea proactivo y que mida muy bien también el interés del mercado y la comercialización del proyecto que está desarrollando. Eso es fundamental, porque si no se genera a veces una frustración después de mucho trabajo y mucho esfuerzo en una idea que no tiene demanda, y es muy triste, ¿no? Entonces yo en eso creo que es muy importante que no nos cerremos a veces en nuestra idea y que pensemos que es la mejor, sino que antes de impulsar y desarrollar más e invertir más, vayamos testeando cada fase. Y luego también el apoyo dentro de la comunidad del emprendimiento, el tema del networking, de compartir espacios con otros emprendedores, es fundamental, primero para no decaer en la soledad del emprendedor
y sobre todo porque se generan muchísimas sinergias, buenas prácticas, experiencias, consejos, que al final se genera una red de apoyo y de ayuda muy potente, y es importante que no renuncien a esa red de ayuda. Muchas gracias, Natalia, primero por haber aceptado la invitación, que desde el inicio te mostraste claramente activa a poder venir. Te deseo la mayor de las suertes, porque tu suerte será la suerte de todos los zaragozanos y por ende de los aragoneses, porque al final Zaragoza tiene un peso muy fuerte en la comunidad autónoma de Aragón. Efectivamente, la capital de Aragón. Y bueno, esta es tu casa y en cualquier momento que necesitéis pasar por aquí podéis contar con nosotros. Muchísimas gracias, encantada, y mucha suerte también a Emprender Radio. Que vaya muy bien, que seguro que crecéis mucho y muy rápido. Muchas gracias. A todos los que queráis saber más de Natalia Chueca, os vamos a dejar los enlaces de todas sus redes sociales en la propia descripción del vídeo.